El cuerpo de Liam Payne fue repatriado a Inglaterra, llegando a Londres esta mañana 3 semanas después de su fallecimiento. Dicen que el vuelo que trasladaba los restos de la estrella se convirtió en uno de los más rastreados en todo el mundo. Y señores, y sus seguidoras, esto pasó, han rastreado ese vuelo, todavía están en dolor, todavía no entienden lo que ha pasado. Esto pasó hace solamente unas horas. Las autoridades argentinas han detenido e imputado a 3 personas en conexión con la muerte del cantante Liam Payne, un amigo de la estrella que lo acompañaba frecuentemente y decía ser su representante, que ha sido acusado de abandono de persona. También un empleado del hotel que podría haberle suministrado la... y un vendedor de sustancias prohibidas. Bueno, además también las autoridades recopilaron testimonios de testigos, información del celular de la estrella y también analizaron más de 800 horas de grabación de las cámaras de seguridad del hotel y de las vías públicas para poder reconstruir, Rowley, para tratar de concluir en qué verdaderamente pasó ese día. Este era el problema del hotel, que decían que habían parado las cámaras poco antes de él, porque uno de los empleados del hotel era el que estaba dando drogas a él y se las vendía. La persona que estaba con él, que lo dejó, nunca llamó a la policía aparentemente, está dice acusado que pudiera, de abandono, por hacer esto, 45 años caer preso. Señores, siguen saliendo detalles a la luz sobre la muerte del cantante de One Direction, Liam Payne, que le dan pues una nueva vuelta a la investigación policial porque hay muchas preguntas que no se han contestado. Se ha puesto en duda la teoría de un suicidio y nuestro corresponsal en Argentina, Santiago Esposato, nos trae más. Y el hotel donde él se estaba quedando y donde falleció, entró la policía a buscar todo lo que pudieran encontrar como evidencias en el día de hoy. Adelante, Santiago. Hola, Santiago. Buenas tardes, Raúl y Lili. Los saludos desde la puerta del hotel donde 8 días atrás Liam Payne encontró la muerte. La investigación policial continúa y lejos de esclarecerse lo que pasó aquel miércoles 16 de octubre, los interrogantes se multiplican. Pero los invito a ver las últimas novedades de este caso. Este miércoles, la Policía de Investigaciones Científicas realizó un allanamiento en el hotel donde murió el cantante británico. Los investigadores creen que falleció en medio de un posible episodio de salud mental inducido por el consumo de estupefacientes. Pero también hay muchos interrogantes porque la autopsia determinó que cuando cayó al vacío, el cantante al parecer estaba inconsciente. La policía de la ciudad de Buenos Aires allanó el Hotel Casa Sur, donde Liam Payne, justamente para buscar documentación relacionada con los empleados del hotel, aquellos que todavía son empleados y que son ex empleados, porque la sospecha justamente es que uno de esos empleados fue quien le vendió a Liam Payne. Los allanamientos se dieron para determinar fundamentalmente quién fue la persona que le vendió las drogas que fueron encontradas por toda la habitación que ocupaba el cantante. Otros interrogantes investigan por qué el empleado que llamó al 911 hizo énfasis en que la habitación tenía un balcón y además solicitaba que fuera la ambulancia y no la policía. Yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y bueno, estamos un poco con temor de que haga algo. Otra incógnita es qué pasó con las cámaras de seguridad en el momento de la caída. ¿Por qué dejaron de funcionar exactamente 1 hora antes del fatal suceso? La justicia ya había secuestrado alguna de esas cámaras de seguridad. En el allanamiento de las últimas horas secuestran el resto. Pero ¿por qué esas cámaras dejaron de funcionar? Es un misterio. La investigación sigue calificada como dudosa. El cuerpo continúa en la morgue de la ciudad de Buenos Aires y el santuario que realizaron sus fans para recordar a su ídolo todavía permanece intacto. Muchísimas gracias, Santiago. Y aquí, Lili, lo que hay que tener es sentido común. Yo creo que no quiere decir que lo maten, que lo fueron a matar y le dieron un tiro, le hicieron algo de esto, no. O que lo agarraron y lo tiraron por el balcón. Yo creo que las cámaras dejaron de funcionar por el problema que había ya en el hotel, que un hombre del hotel le había llevado las drogas. Las 2 personas que estaban con él, que le habían dado todo
el licor que él quería y las prostitutas estaban protestando de que no le habían pagado. El hotel ya estaba en problemas y alguien en el hotel dijo: vamos a apagar las cámaras antes de que esto se nos complique más para no tener evidencias, porque el hotel es responsable de toda esta gente que entraron a la habitación de él y que le dieron todas estas cosas. Ok, si lo hacemos con lógica, ¿no están en más problemas ahora por haber apagado las cámaras antes? Ya están en problemas porque yo creo que lo peor de todo esto, lo peor es que una persona que era parte del hotel fue el que le dio las drogas y le vendió las drogas a él y el que le trajo las mujeres al cuarto. Ahí a la habitación. Bueno, de verdad que sigue muy triste esta noticia. Seguiremos investigando, señor.